Tal como lo proyectó la mayoría del mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés luego de haberla mantenido 7 años en su mínimo histórico. Queremos saber cuáles serán las implicancias de esta noticia que marca un antes y un después en todo el mundo, y para eso nos acompaña Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis. Tomás, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti por la invitación, Nicolás. A ver, cuando cerca de un cuarto para las 4 de la tarde acá en Chile, Janet Yellen, la presidenta de la Fed, comunicó a través de su informe la decisión de subir la tasa de interés. En muchos portales internacionales habló del fin de la era marcada por la crisis subprime y obviamente iniciada por la quiebra de Lehman Brothers. ¿Tú crees también que con esta decisión se termina una era en materia económica? A ver, siempre a los periodistas les gustan las cuñas y esta es una buena cuña, ¿te fijas? Pero yo tengo la sensación que desde el punto de vista del impacto de la crisis, lamentablemente queda mucho por delante. Si tú te vas a otra zona, Estados Unidos salió, efectivamente. Estados Unidos está en una situación en materia de crecimiento ya bastante normal, en materia de empleo totalmente normal. Pero si tú te vas a Europa, todavía tienes tasas de desempleo de 2 dígitos, capacidad ociosa enorme. Yo diría que el impacto de la crisis se va a dejar ver por un buen tiempo más. Piensa tú en los niveles de deuda pública que significó el rescate de la deuda, y esa mochila de deuda por cuánto tiempo va a estar estorbando una normalización de la economía mundial. Entonces, interesante eso, porque yo creo que este inicio de normalización monetaria en Estados Unidos es distinto a lo que estábamos acostumbrados. ¿Inicio de normalización monetaria hay que tomarlo como una buena noticia? Sin duda una buena noticia, porque tú puedes darte el lujo, ¿cierto?, de empezar a subir, aunque sea muy poco, la tasa de interés cuando la economía lo permite. Y efectivamente el empleo se recuperó, están en pleno empleo, 5% de tasa de desempleo, y eso es bueno, y los indicadores en general de inversión y de consumo privado en Estados Unidos han sido buenos. Pero ¿cuál es la diferencia respecto de un ciclo normal de alza de tasa en Estados Unidos? Que es Estados Unidos la única que puede, en este momento, iniciar este ciclo de alza. A diferencia de la eurozona, que no tiene para cuándo y que por el contrario se piensa en que puede haber estímulos adicionales, a diferencia de Japón, a diferencia de China, a diferencia de Inglaterra, etcétera. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque estamos en una economía mundial, desde el punto de vista financiero, completamente globalizada. Si es que Estados Unidos persevera en subir la tasa rápidamente hacia adelante, lo que va a tener como consecuencia es una apreciación del dólar, un encarecimiento fuerte, que significa una pérdida de competitividad para las exportaciones americanas muy seria, y podría terminar frenándole el mismo crecimiento, porque el sector externo americano, exportaciones menos importaciones, empieza, ¿cierto?, a restar al PIB, y eso ha sucedido. En 2 de los últimos 3 trimestres el sector externo de Estados Unidos ha restado un poquito, entonces ahí hay una precaución. Entonces aquí la Fed está apostando a que los otros bancos centrales también la acompañen en su decisión. No, yo te diría que la Fed en eso, Estados Unidos es un país grande con un mercado interno muy significativo, la Fed está en este momento haciendo una diferencia, efectivamente, porque ellos tienen unos fundamentos que se lo permiten, pero la gran pregunta es si esta proyección que se hace hoy día hasta el año 2018-2019 respecto del timing de alzas que se daría, efectivamente se va a poder cumplir o no. Y yo tengo mis dudas. Bueno, de hecho, la gran pregunta respecto a la decisión de la Fed no era si la iba a subir o no, porque lo conversábamos antes, había un 90% de probabilidad, algo medido estadísticamente, no es solamente una encuesta, de que la Fed lo hiciera. En eso no había muchas dudas. La gran pregunta es la cuantía, el volumen, la magnitud de la normalización que justamente estábamos hablando. ¿Y qué es lo que ha dicho la Fed? De que durante 2016 habría 4 alzas más de 25 puntos base. Es decir, si ahora se subió al rango entre 0,25 y 0,5%, que estaba antes, como estaba en el mínimo histórico, entre 0,025, se espera que durante 2016 se llegue al rango entre 1,25 y 1,5%. Eso es una alza constante, pero más baja de lo que se esperaba. Mira, es lo que tenía internalizado más o menos el mercado hasta ahora. La diferencia respecto de esta proyección que se hace hoy día es a partir del año 2017 y 2018. Recién ahí bajaría la intensidad para llegar a un nivel de 3,5%. En el rango intermedio, ya hasta el año 2016, más o menos, la proyección de alzas es parecida a la que había internalizado. Pero insisto, la gran pregunta es, la actividad y el empleo en Estados Unidos van a permitir de que ese calendario de alza se materialice, como lo dice este comunicado y dicen todos los comunicados. Bueno, la Fed va a estar permanentemente monitoreando variables de actividad, variables de empleo y de proyecciones de inflación antes de tomar sus sucesivas decisiones. ¿Cuáles Ahí hay factores tú le pondrías más atención, Tomás? Porque la creación de empleo ha sido bastante buena en Estados Unidos los últimos 2 meses, mucho más arriba de lo que esperaba el mercado. El crecimiento en los últimos 6 trimestres ha tenido altibajos. Han habido
habido inviernos muy duros, recuperación en los meses estivales, pero mucha volatilidad en las cifras de crecimiento. Y la inflación también juega un rol importante. Janet Yellen señala que puede darse el objetivo de llegar a 2% anual en la inflación, pero tú mismo comentabas que no va a ser algo fácil. No es fácil llegar a una inflación de 2% en un escenario internacional. Primero, decaían los precios de los commodities relevantes. Y lo sabemos mucho en Chile, por supuesto. Y sí, y además en el caso del precio del petróleo, que tiene una incidencia desde el punto de vista del costo de producción mundial y de los precios a nivel global mucho más fuerte, ¿te fijas? A nosotros el cobre nos afecta en lo personal, digamos, pero el precio del petróleo es clave en los costos de producción a nivel global. En general caían los precios de los commodities, todavía mucha capacidad ociosa de producción en distintas zonas del mundo, en Asia, China particularmente, en Europa, tasas de desempleo muy altas en Europa, etcétera. Es un contexto global, en una economía que está interrelacionada a través del comercio, ¿cierto?, que hace poco probable que se generen presiones sostenidas sobre los precios. Entonces Estados Unidos va a estar, entre comillas, importando inflaciones cero o negativas, en todos los productos que llegan a Estados Unidos o que compiten con productos americanos. En ese contexto yo no veo fácil llevar la inflación a 2%, a pesar de que el precio del petróleo no va a seguir cayendo, pero no veo ahí. Y lo segundo es en materia de actividad. Yo creo que el desempleo, entre otras cosas, porque la fuerza de trabajo ha crecido muy poco, se ha retirado mucha gente del mercado laboral en Estados Unidos. Es un fenómeno que estamos viendo acá en nuestro país. También, entonces hay una parte del mérito en esta caída en la desocupación de Estados Unidos que tiene que ver con gente que desistió de participar en el mercado laboral, digamos. El desempleo quizás no sea tan complejo mantenerlo ahí a raya en torno al pleno empleo 4, 8, 5% que es hoy día, digamos. Pero en el tema de actividad, a mí me preocupa, porque hemos visto señales mixtas. Hay señales por el lado industrial hoy día, por ejemplo, más débiles, en particular el tema de un dólar muy fuerte. Un dólar muy fuerte puede significar que el sector industrial americano se vea resentido. Y también está el hecho de que la caída del precio del petróleo echó a perder un sector que era el motor o un motor importante de inversión y crecimiento, que era el desarrollo de la industria del shale gas y el shale oil en Estados Unidos. Eso con estos precios, bueno, pierde fuerza. Entonces, el tema de la actividad en Estados Unidos lo veo menos claro. No va a ser tan fácil sostener estos ritmos y eso hace dudar respecto al timing de alza en la tasa de interés. Ahora, veamos los efectos que tiene, por supuesto, esto en nuestro país. Se ha hablado hace mucho tiempo que en el momento que la Fed subiera la tasa de interés, el dólar se iba a disparar, se iba a depreciar mucho más de lo que se ha hecho durante el año. Ahora, ¿tú crees que eso pueda suceder en la próxima jornada y quizás la próxima semana también? No. A ver, ahí es importante hacer una distinción. Tú puedes tener correcciones muy importantes, por ejemplo, en este caso que hubiéramos tenido aquí una presión muy fuerte del dólar al alza, si es que hay noticias sorpresivas. Si es que hoy día hubiésemos tenido una reunión de la FED donde nadie esperaba que la FED subiese la tasa y la sube, bueno, ahí sí, tú tienes una corrección. Pero como tú bien decías, esto estaba internalizado. El 90% de la gente apostaba que iba a haber alza. Y es más, puede haber habido un sobreajuste. Hay un dicho que dice, compra con el rumor y vende con la noticia. Entonces una vez que se produce, se vende y se desahoga un poco el mercado. Incluso, te fijas, ha caído un poquito en las operaciones fuera de mercado en la tarde el valor del dólar acá, digamos. Lo mismo en Brasil y parece ser que en el euro también. O sea, no veo aquí, en esta noticia, que no es novedad en absoluto, claro, un cambio de panorama que haga, cierto, una corrección importante. Eso no quiere decir, ojo, porque esto es importante respecto a lo que va a pasar mañana con nuestro Banco Central, que el Banco Central se pueda relajar. Para mí, desde el punto de vista del riesgo de presiones al alza en el tipo de cambio local en Chile, de que el dólar siga subiendo, complicando la inflación hacia adelante, este tema de la FED no es el tema. Este tema está internalizado, va por un carril bastante conocido. El tema es qué pasa con Brasil, que se le quitó ahora por segunda vez otra clasificadora del grado de inversión, que puede entrar en una crisis social y política que se agrava profundamente. ¿Cómo se maneja la transición en Argentina? Eso en lo regional. ¿Qué pasa con China? Es cierto que ha estado un poquito más estable en materia de actividad, pero puede dar sorpresa. ¿Qué pasa con el precio del cobre? Hay muchos flancos que pueden generar amenaza y pueden provocar nuevas presiones devaluatorias acá. Eso me preocupa mucho más. Y frente a eso es que creo que el Banco Central tiene que tomar medidas de prevención. ¿Tomar medidas de prevención como subir la tasa de interés nuevamente? Claro, como la discusión que tuvimos hoy día en el Grupo de Política Monetaria, que fue encarnizada en esta oportunidad, porque la verdad es que estábamos en postura. Fíjate que en el fondo estábamos bastante de acuerdo en el grueso del diagnóstico, pero en la decisión de recomendar o no el alza de tasa ahí se produjo una diferencia, sí. Yo creo que es importante que el Banco Central aproveche precisamente este momento en que lo que hizo la FED estaba dentro de lo esperado, en que aquí no se ha visto
una reacción, una corrección de presiones al alza del tipo de cambio producto de lo que hizo la FED, bueno, rematemos esto, tiremos la rienda, subamos un poquito más la tasa de interés, dejémosla en 3.50, que sigue siendo una tasa muy expansiva. Recordemos que la predicción a 12 meses plazo en materia de inflación es 3,5. Si tú dejas la TPM, que es nominal, en 3,5, tiene una tasa real 0, una tasa súper expansiva. Pero ¿qué es lo que hace? Das un gesto al mercado diciendo yo no voy a permitir devaluaciones adicionales porque no necesitamos devaluaciones. Y de hecho, Tomás, yo leí una entrevista de Jorge Desormeaux, ex vicepresidente del Banco Central esta semana, donde decía que era recomendable que el Banco Central subiera ahora la tasa porque está dentro del mensaje que ha dado en el último tiempo, porque si lo hace en enero o en febrero, donde se van a conocer cifras económicas peores de las que hemos visto, eso es una probabilidad, sería más difícil de decirle al mercado, oye, sé que la actividad está mala, pero igual tengo que subir la tasa porque la inflación está alta, entonces que aproveche esta oportunidad. Es cierto, se da la coyuntura que las cifras del tercer trimestre, por una base de comparación menos exigente, fueron relativamente mejores. Las que vamos a conocer para el cuarto trimestre van a ser efectivamente más pobres y cuesta más políticamente entonces introducir un alza en la tasa de interés en ese escenario. Pero por sobre eso, si es que hay agentes en el mercado, y sobre todo a nivel del sistema financiero, bancos, etcétera, que están apostando que el tipo de cambio que llega aquí a 750 pesos, incluso algunos hablan de más. Si existe ese riesgo y si lo que falta para que se gatille eso es que se den algunos fenómenos exógenos que no dependen de nosotros, bueno, primero digamos, como Banco Central, ¿saben qué más? No estamos nosotros validando eso. Ya lo dijimos y Rodrigo Vergara en eso ha sido bastante claro, el tipo de cambio ya subió lo que tenía que subir. Ahora, si Rodrigo Vergara tiene o no el apoyo completo del Consejo es la gran pregunta. Yo tengo la impresión de que Nicolás Vial está en esa postura también, porque fue un voto de minoría hace un tiempo atrás en que él quería subir la tasa, recuerda tú, sí. y por lo tanto hay dos personas que probablemente están en esa línea. No sé qué pasa con el resto. Bueno, vamos a ver si la decisión del Consejo del Banco Central es tan peleada como la que tuvo el Grupo Política Monetaria este miércoles. Lo sabremos este jueves en Agenda Económica, donde analizaremos también la decisión del Banco Central acá en Chile. Tomás Izquierdo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nico, un gusto. Bueno, con este análisis de la decisión de la FED de Estados Unidos de subir la tasa de interés por primera vez en casi 10 años, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.